Una mujer dejó de dormir bien. Los niños despertaban llorando a la misma hora cada noche. Su esposo, antes pacífico, comenzó a gritar por cosas insignificantes. El hogar, sin razón aparente, se volvió denso, como si algo invisible caminara entre ellos. No sabían qué era, hasta que el sacerdote, al bendecir la casa, se detuvo de golpe. Su mirada se clavó en un objeto sobre la mesa, un rosario oscuro, de cuentas pesadas y color rojo profundo. «No recen con esto», murmuró. «Desháganse de él». Ya lo que parecía una herramienta de fe era una trampa disfrazada. Esta historia, documentada entre tantas otras, no es un caso aislado. Durante años, el Padre Pío alertó sobre una realidad que muchos prefieren ignorar. Hay rosarios que no deberían estar en tus manos, no por su forma ni por su belleza, sino por lo que cargan. Según el santo capuchino, algunos rosarios, especialmente negros, rojos intensos o multicolores con símbolos extraños, han sido utilizados en rituales ocultos, cargados con intenciones contrarias al Evangelio y fabricados por manos que no buscan a Dios. No se trata de miedo, sino de discernimiento. Padre Pío no hablaba para asustar, hablaba para proteger. Su don le permitía detectar presencias, energías, vibraciones espirituales. Y cuando se trataba de objetos religiosos contaminados, su consejo era claro: no los guarden, no los recen, bendíganlos o destrúyanlos. Hoy, muchos compran rosarios como si fueran amuletos o accesorios. Pero un rosario no es un adorno, es un arma espiritual. Y cuando esa arma está alterada, puede volverse contra ti. En este video vas a descubrir las advertencias olvidadas de Padre Pío, los 3 tipos de rosarios que él consideraba peligrosos, las señales ocultas de interferencia espiritual y cómo proteger tu hogar y tu alma. No es casualidad que este tema haya llegado hasta ti. Hay algo que necesitas ver, algo que podría estar justo frente a tus ojos. Y todo comienza con una simple pregunta: ¿de qué color es tu rosario? Durante siglos, el rosario ha sido el símbolo más poderoso de devoción mariana. Cada cuenta, una súplica; cada misterio, una batalla espiritual. Pero lo que pocos saben es que este mismo objeto puede ser corrompido. Padre Pío hablaba de esto con preocupación. No todos los rosarios, decía, están al servicio de Dios. Algunos han sido manipulados, vacunados espiritualmente con intenciones oscuras, no por su apariencia, sino por su origen. Rosarios que pasaron por manos profanas, que fueron parte de rituales en los que se invocaron entidades que no vienen del cielo. Rosarios que, en lugar de bendecir, abrían puertas. A simple vista nadie lo nota. Muchos de estos rosarios peligrosos son hermosos, brillantes, exóticos. Se venden en mercados, tiendas esotéricas, incluso online, sin ningún tipo de discernimiento. Algunos tienen símbolos camuflados entre las cuentas. Otros están hechos de materiales que no se mezclan con la oración, sino con vibraciones contrarias a ella. El problema es que estos objetos, al ingresar al hogar, se convierten en focos de interferencia espiritual. No gritan, no se mueven, pero su efecto es lento, acumulativo, inquietud constante, sueños pesados, peleas sin sentido, falta de concentración al rezar. Y cuando el alma está cansada, cuando la fe se debilita, el enemigo actúa. Por eso, este video no es solo una advertencia, es una guía de defensa espiritual. Vamos a desentrañar cada símbolo, cada color, cada señal. Porque si hay algo que Padre Pío quería que entendiéramos, es que el mal no siempre se disfraza de oscuridad. A veces también lleva un crucifijo. No era un hombre común. Quienes se acercaban a él sentían algo inexplicable. Algunos rompían en llanto sin saber por qué. Otros confesaban pecados que jamás habían dicho en voz alta. Padre Pío no necesitaba escuchar. Él simplemente sabía. Tenía el don de la bilocación, recibía estigmas sangrantes y, sobre todo,
podía ver las realidades invisibles, espíritus, intenciones ocultas, objetos contaminados. Todo lo percibía con una claridad que desafiaba la lógica humana. Muchos llegaban a él buscando consuelo espiritual. Algunos llevaban consigo rosarios, medallas, escapularios, objetos que creían santos, pero no todos pasaban la prueba. En más de una ocasión, Padre Pío rechazó ciertos rosarios, los tomaba en sus manos, cerraba los ojos por un instante y luego, con voz firme, decía: «Este no es de Dios». Aconsejaba destruirlos, o al menos llevarlos a bendecir de inmediato. Un testigo relató que, al ofrecerle un rosario de cuentas negras compradas en un mercado de antigüedades, el santo retrocedió con gesto de rechazo. «Esto ha sido usado para invocar a quien no debes nombrar», susurró. El objeto fue quemado al día siguiente. Exageración, fanatismo, no para quienes vivieron los frutos de su consejo, personas que, tras deshacerse de esos objetos, vieron su hogar recobrar la paz. Niños que dormían sin pesadillas, ambientes que se sentían más livianos, más llenos de luz. Padre Pío entendía que la materia puede ser vehículo de bendición o de contaminación, y sabía que el enemigo rara vez actúa de forma obvia. Se infiltra donde menos lo esperas, incluso entre tus dedos mientras rezas. Por eso insistía tanto en el discernimiento. «Reza con fe, pero también con sabiduría», decía. «No basta con tener un rosario. Es necesario saber con qué espíritu fue creado. Porque cuando un objeto sagrado está tocado por la oscuridad, puede convertirse en un canal de tormento disfrazado de devoción. Negro, el color del luto, del recogimiento, del silencio profundo. En la tradición católica representa la penitencia, la humildad ante el misterio divino. Muchos fieles lo eligen por devoción sincera, pero no todo lo negro en un rosario es inofensivo. Padre Pío fue claro: algunos rosarios negros no están hechos para rezar, están diseñados para lo contrario. Lo inquietante no es el color en sí, sino la carga que algunos de estos objetos llevan, especialmente aquellos adquiridos en lugares de segunda mano, tiendas esotéricas o ferias sin consagración. Muchos han sido usados previamente en rituales de invocación, donde la oración se transforma en manipulación y lo sagrado se pervierte. Cuentas negras opacas, pesadas, a veces acompañadas de símbolos extraños en el crucifijo. A primera vista parecen sobrios, elegantes, pero cargan consigo una historia que no ves. Y cuando rezas con uno de ellos, algo se interfiere. La mente divaga, el alma se inquieta, el entorno se carga. Un caso registrado en Italia narra la historia de un joven seminarista que recibió un rosario negro como obsequio. Comenzó a sufrir pesadillas, náuseas al rezar y un rechazo inexplicable al Santísimo. Padre Pío, al tocar el objeto, simplemente lo arrojó al fuego y dijo: «Esto no tiene lugar en una casa de Dios». A partir de entonces, el joven recobró la paz. ¿Significa esto que todo rosario negro es peligroso? No, pero significa que debes ser extremadamente cuidadoso con su procedencia. Si no sabes quién lo hizo, con qué intención, ni qué manos lo tocaron, no reces con él a ciegas. Padre Pío enseñaba que lo que parece piadoso puede ser, en realidad, una herramienta de confusión, y que el enemigo sabe disfrazarse de luz. Por eso, antes de tomar tu rosario negro y ponerlo sobre tu corazón, pregúntate: ¿está al servicio del cielo o es una sombra en tu oración? Rojo, el color de la pasión, del fuego, del sacrificio. En la liturgia católica simboliza el martirio, el Espíritu Santo y sobre todo la sangre de Cristo derramada por la humanidad. Un color poderoso, cargado de sentido, pero también peligroso si se usa sin discernimiento. Padre Pío nunca cuestionó el valor espiritual del rojo. Lo que él advertía era otra cosa: la manipulación de ese símbolo en contextos que distorsionan su significado.
Algunos rosarios rojos que llegaban a sus manos no estaban impregnados del espíritu del Evangelio, sino de otro tipo de sangre, la invocada en rituales donde la violencia sustituye a la devoción. En varias ocasiones fieles le presentaron rosarios rojos con entusiasmo. «Es por la sangre de Cristo», decían. Pero al tocarlos, Padre Pío se estremecía. «Esto no es lo que ustedes creen», respondía. En al menos 2 casos registrados, recomendó enterrar el rosario tras una bendición profunda. ¿Por qué? Porque algunos objetos son confeccionados no como instrumentos de oración, sino como herramientas de manipulación espiritual. Y el rojo, tan visceral, tan potente, ha sido históricamente utilizado en ceremonias que buscan poder, dominio y destrucción. Desde la antigüedad, culturas ocultistas asocian el rojo con el control de energías vitales a través del sacrificio. Incluso hoy, ciertos grupos esotéricos fabrican rosarios con apariencia católica, pero cargados de intenciones contrarias al Evangelio. Usan cuentas rojas con símbolos paganos en los crucifijos o incrustaciones que parecen arte, pero son sellos rituales. ¿Y qué ocurre cuando alguien reza con uno de estos objetos? La oración se vuelve confusa, la mente se agita y la sensación de paz se evapora. Padre Pío lo repetía: no basta con la forma del rosario, hay que mirar su alma. Un rosario rojo auténtico, consagrado y bendecido, puede ser un arma de luz inmensa, pero uno contaminado puede actuar como una gota de veneno en la copa de la fe. Antes de aferrarte a esas cuentas escarlatas, pregúntate: ¿representan la sangre de Cristo o evocan otra sangre que clama desde las sombras? A simple vista, son los más llamativos: cuentas de cristal, tonos iridiscentes, símbolos delicadamente tallados, detalles que evocan arte y espiritualidad, o eso parece. Estos rosarios se han vuelto populares en tiendas de regalos religiosos, ferias de espiritualidad y sitios de internet que mezclan fe con estética. Pero detrás de tanto color puede haber una trampa sutil. Padre Pío se refería a ellos como rosarios confusos, no por sus colores, sino por la intención detrás de su creación. Muchos de estos objetos no son hechos para la oración mariana tradicional. Vienen influenciados por corrientes de la nueva era, donde se mezcla cristianismo, budismo, chakras, astrología y cristales energéticos, todo en un solo instrumento. El resultado es un objeto visualmente atractivo, pero espiritualmente incoherente. Algunos incorporan símbolos ocultos: ojos, triángulos, soles, signos del zodiaco incrustados en las cuentas o en el crucifijo. Otros están hechos con piedras energéticas que se cargan bajo la luna llena, técnicas que nada tienen que ver con la fe cristiana. Incluso hay rosarios donde el Ave María ha sido sustituida por frases alternativas. El peligro no es solo teológico, es espiritual. Estos rosarios actúan como antenas mal sintonizadas. En lugar de enfocar la oración, la dispersan. Generan una especie de estática espiritual, una confusión que interfiere en la conexión con Dios. Padre Pío advertía que rezar con objetos así no fortalece el alma, sino que la debilita lentamente. La oración se vuelve vacía, los pensamientos divagan, el corazón se enfría. No hay fruto, no hay presencia, solo ruido. Un rosario debe ser simple, bendecido, centrado en Cristo y en la Virgen. No en energías, no en símbolos ajenos, no en adornos innecesarios, porque cuando mezclas todo, al final te quedas sin nada. Antes de dejarte seducir por un rosario brillante y moderno, recuerda: la fe no necesita colores para ser poderosa, solo necesita verdad. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Una casa tranquila comenzó a llenarse de tensiones inexplicables. Las discusiones aparecían sin motivo. El sueño se volvió pesado. Las oraciones ya no fluían, y nadie sabía por qué.
Así comienza el relato de muchas familias que, sin darse cuenta, introdujeron en sus hogares un objeto espiritualmente comprometido. Padre Pío solía decir que el mal raramente entra haciendo ruido. Prefiere el silencio, la sutileza, y su terreno favorito es el hogar, el lugar donde la fe se cultiva o se apaga. Cuando un rosario espiritualmente contaminado entra en casa, sus efectos no son inmediatos, pero se sienten con el tiempo. Algunos de los signos más comunes incluyen insomnio persistente, especialmente después de la oración, cambios de humor inexplicables, irritabilidad repentina o tristeza sin causa, ambiente pesado, como si el aire estuviera cargado, mascotas inquietas que evitan ciertos lugares o miran fijamente hacia rincones vacíos, niños que lloran de noche, que dicen ver sombras o sienten miedo sin razón, distracción al rezar, falta de concentración, incluso rechazo a la oración. Estos síntomas pueden parecer pequeños, desconectados, pero cuando se acumulan, erosionan la armonía espiritual del hogar, y a menudo la raíz está en un solo objeto, mal elegido, mal consagrado, o simplemente traído del lugar equivocado. En más de una ocasión, personas que consultaron a sacerdotes terminaron descubriendo que el origen del malestar era un rosario, una imagen, un crucifijo comprado sin discernimiento. Al retirarlo, al bendecir la casa, la paz regresaba. El enemigo no necesita puertas abiertas, le basta una rendija, y los objetos de devoción, cuando no están protegidos, pueden volverse esa rendija. Padre Pío no lo decía por superstición, sino por experiencia espiritual profunda. La limpieza del alma comienza por lo que traemos a nuestro entorno. Si algo ha cambiado en tu casa sin explicación, mira a tu alrededor. A veces, el enemigo se esconde entre las cosas que más confianza te inspiran. No basta con que un rosario tenga una cruz. Tampoco con que esté hecho de madera, cristal o metal. Para Padre Pío, lo esencial no era el material, sino el espíritu que lo impregnaba. A lo largo de los años, el santo capuchino fue identificando ciertos patrones, señales que, si aparecen en un rosario, deben activar una alarma espiritual. Aquí están las 6 más importantes. 1. Origen desconocido o dudoso. Si no sabes quién lo hizo, de dónde proviene o cómo llegó a tus manos, hay motivos para sospechar. Muchos rosarios malintencionados se infiltran precisamente por la vía del regalo. 2. Sensaciones negativas al orar. Si al rezar sientes inquietud, angustia, distracción constante o rechazo interno, no lo ignores. El alma percibe lo que la mente aún no entiende. 3. Presencia de símbolos extraños, estrellas, ojos, triángulos, signos que no pertenecen al cristianismo, incluso si están escondidos o parecen decorativos. 4. Materiales inusuales o pesados, cuentas que se sienten frías, densas o que parecen absorber la luz. Padre Pío decía que algunos materiales encierran lo que no debe tocarse. 5. Intuición o incomodidad inexplicable. Esa voz interior que te dice algo no está bien, nunca debe ser ignorada. El discernimiento espiritual también se manifiesta por medio de la intuición. 6. Efecto negativo en tu vida de oración. Si desde que usas ese rosario te cuesta rezar, has dejado de hacerlo o te sientes más débil espiritualmente, puede que el problema no seas tú, sino el objeto. Padre Pío insistía, el alma siente lo que el cuerpo no percibe. Y a veces, la batalla espiritual comienza por la cuerda que llevas entre los dedos. Descubres que tu rosario puede estar comprometido. Lo reconoces en sus símbolos, en las sensaciones, en los efectos que ha causado. ¿Y ahora qué haces? Tirarlo al basurero no es opción, donarlo menos aún. Un objeto espiritual debe tratarse con dignidad, incluso cuando ya no sirve al propósito correcto. Padre Pío era enfático. Todo lo que ha sido usado para la oración
aunque haya sido corrompido, debe ser tratado con reverencia. Aquí tienes los pasos recomendados para su correcta eliminación. 1. No lo ignores. Si sospechas que un rosario está espiritualmente contaminado, no lo guardes por si acaso. Postergar es abrir más espacio a la interferencia. 2. Lleva el rosario a un sacerdote. Solicita una bendición específica para romper cualquier influencia espiritual negativa. Algunos sacerdotes están entrenados para este tipo de discernimiento. 3. Si no puedes acudir a un sacerdote, haz una oración de liberación. Toma el rosario en tus manos, reza un Padre Nuestro, un Ave María y el Salmo 91. Luego, pide en voz alta que cualquier intención maligna unida a ese objeto sea quebrada en el nombre de Jesucristo. 4. Destrúyelo con respeto. Si el sacerdote lo indica, o si tú lo decides, el rosario puede ser quemado en un lugar seguro, acompañado de oración. También puede ser enterrado lejos del hogar, como signo de cierre espiritual. 5. Nunca lo regales ni lo vendas. Lo que tú no deberías usar, otro tampoco debería. Pasar el problema a otro es perpetuar la cadena de daño espiritual. Un rosario debe ser una herramienta de luz, y cuando deja de serlo, la mejor forma de honrar su propósito es liberarlo con fe. Después de tantas advertencias, la pregunta es inevitable. ¿Cómo elegir un rosario que sea realmente seguro, puro y propicio para la oración? Padre Pío no era un fanático del miedo, sino un guardián del discernimiento. Para él, la clave estaba en 3 pilares fundamentales: la fe, la bendición y la intención. Aquí te compartimos cómo aplicarlos. 1. Compra en lugares confiables. Evita mercados genéricos, tiendas esotéricas o sitios online donde los rosarios se venden como amuletos o objetos energéticos. Prefiere tiendas católicas, tradicionales o lugares vinculados a comunidades religiosas. 2. Verifica los símbolos. Mira con atención cada detalle. Un crucifijo deformado, una medalla extraña o una cuenta con inscripciones no cristianas pueden ser señales de alerta. Lo sagrado nunca necesita disfraz. 3. Pide siempre una bendición. Incluso si el rosario viene de una fuente confiable, debe ser bendecido por un sacerdote. La bendición consagra el objeto, lo alinea espiritualmente con la luz divina y corta cualquier vínculo oculto. 4. Ora sobre él antes de usarlo. Tu intención es un escudo. Tómalo entre tus manos, preséntalo a Dios y pídele que lo use como instrumento de su paz. Esto fortalece tu conexión y protege tu alma. 5. Escucha tu corazón. Si algo te incomoda, si sientes que hay resistencia o tensión al tomarlo, no lo ignores. El alma reconoce lo que los ojos no ven. Un rosario no es una joya ni un adorno. Es un arma espiritual que debe estar forjada en verdad. Y cuando eliges con fe, bendices con autoridad y oras con intención pura. Ese simple objeto se convierte en un canal directo al cielo. Después de todo lo revelado, hay una verdad que no puedes olvidar. El poder no está en el objeto, sino en la fe con que lo usas. Padre Pío lo sabía. Por eso no idolatraba rosarios, ni medallas, ni estampas. Las respetaba, sí, pero solo como canales. Lo esencial era la intención del alma. Un rosario, aunque esté hecho de oro, si nace de manos impuras o se usa sin devoción, no vale nada. Y uno sencillo, humilde, de hilo y madera, si es bendecido y sostenido con amor, puede hacer temblar al infierno. La batalla espiritual que vivimos no es un cuento antiguo, es real. Y a veces se libra en lo invisible, en una oración que no fluye, en un hogar que se apaga, en una fe que se va deshilando sin que lo notes. Hoy has recibido herramientas. Has conocido las señales, los peligros, las advertencias de un santo que veía lo que muchos no querían ver. No para que tengas miedo, sino para que despiertes, porque al final el verdadero rosario eres tú.
Cada cuenta que rezas, cada lágrima que ofreces, cada vez que eliges orar en vez de rendirte, estás tejiendo una cadena de luz que ninguna oscuridad puede romper. Así que ahora te pregunto, ¿de qué color es tu rosario y con qué fe lo sostienes? Si esta historia te tocó, comenta abajo si alguna vez has sentido algo extraño al orar. ¿Qué opinas de estas advertencias de Padre Pío? Suscríbete para no perder las próximas revelaciones. Deja tu like si crees que este mensaje puede abrirle los ojos a alguien más.